El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La guerra civil en Yemen ha cobrado la vida de más de 350,000 personas de acuerdo a estimaciones de Naciones Unidas, convirtiéndose en una de las crisis humanitarias más preocupantes del siglo XXI. El conflicto sigue en marcha y, lejos de ver un fin, ha sido el foco de la intervención de potencias como Arabia Saudita, Irán y Estados Unidos. Para comprender el desarrollo del conflicto, es esencial entender a la figura de los hutis, agrupación política y armada de confesión islámica chiita, que cuenta con el apoyo incondicional de Irán y que, en el contexto actual, se ha pronunciado como parte del eje de la resistencia, que combate a los intereses de Israel y Estados Unidos en la región. Mi nombre es Jimena Rodríguez y David Vázquez, host de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida a nuestro 34º episodio titulado La revuelta de Yemen, de la invasión saudí a los hutíes. ¿Cómo entender la revolución de los hutíes desde la asistencia iraní dentro del marco del arco chií? ¿A qué factores responde la alianza de los hutíes con Irán y desde cuándo opera? ¿Y cuál fue el futuro de esta relación y hasta qué punto es capaz Irán de continuar apadrinando a los hutíes? Para responder esto, hoy nos acompaña Víctor Gómez Gil, analista internacional y doctor en seguridad internacional con especialización en Medio Oriente. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra hoy? Buenos días, David, Jimena. Muy feliz de estar aquí con ustedes, de compartir un poco sobre la experiencia tan revoltosa que es Medio Oriente y que ahorita justo se está desenvolviendo cada vez más tensa la situación. Feliz de que hablemos de un tema tan interesante como es Yemen. Muchas gracias por sus palabras y por acompañarnos en este día. ¿Le parece que comencemos con la entrevista? Claro que sí, sigo sus órdenes. Para iniciar con nuestra conversación, creemos que es fundamental preguntarle: ¿cómo entender la revolución hutí desde la asistencia iraní dentro del marco del arco chií? Muy bien, es interesante la pregunta. Si bien las primeras referencias a asistencias a entrenamientos militares dados por Irán a los hutíes datan de mediados de la década de los años 90, la asistencia a gran escala es algo ya muy reciente de la que voy a platicar a continuación. Pero antes que nada me gustaría expresar que, al igual como ha sucedido en otros casos en el Medio Oriente, los hutíes no siempre fueron los rebeldes opositores de Yemen que hoy conocemos. Durante la década de los años 90, Yemen se encontraba dividido en dos territorios que buscaron unificarse: Yemen del Norte y Yemen del Sur. Sin embargo, esta aspiración estaba en contra de los deseos de Arabia Saudita, y en su momento Ali Abdullah Saleh, presidente de Yemen del Norte, y el líder del movimiento Juventud Creyente de corte Shi'i Saidi, Hussein Badren al-Houthi, unieron fuerzas. Esto trae consigo una guerra civil que conlleva la derrota de la República de Yemen, alias Yemen del Sur, y la unificación en un solo Yemen. Sin embargo, después de la unificación en el año 2000, el gobierno de Saleh le retiró su apoyo a los hutíes, y esto ocasionó que los hutíes decidieran levantarse en armas en el año 2004 aproximadamente y comenzara propiamente esta rebelión de la que hoy conocemos. Asimismo, en estos años Irán estaba pasando por el final de un gobierno reformista e iniciaba el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad, que se caracterizó por la expansión del programa nuclear, el programa balístico y la independencia de la industria militar iraní, es decir, que aumentaba su capacidad para construir la maquinaria de guerra y así dejar de depender de la compra de insumos bélicos de otros países. Entonces, tanto los hutíes como los iraníes anduvieron por caminos muy distintos durante esta década. Sin embargo, podemos decir que fue a partir del año 2014 cuando comenzaron a estrechar lazos nuevamente, suponiendo que previamente debía haber un apoyo de entrenamiento militar, uso de tecnología militar, pues ya fue en 2014 cuando los hutíes comenzaron un ataque sistemático sobre la capital Sanaa y otros sectores del país. Pero, a diferencia con su participación durante la guerra civil, el uso de una estrategia de guerra de guerrillas cambió drásticamente por ataques más complejos. Entonces tenemos que, desde que empezó la revuelta, ellos empezaban un ataque de guerra de guerrillas, sin estrategias sofisticadas, que iban haciendo un desgaste de las fuerzas de Yemen. Y a partir de 2014 se ve el salto de la página donde ya las tácticas son complejas, ya son coordinadas, ya son estrategias
militares más de acuerdo a la doctrina. Por eso es que a partir del 2014 se da el supuesto que ya reciben o están dando a conocer todas las estrategias que aprendieron de las fuerzas Al-Quds, que son las fuerzas de los Pasdaran, alias los guardianes de la revolución iraníes. Con este contexto en cuenta, ¿a qué factores responde la alianza Houthi-Irán y desde cuándo opera? En la última década se ha dado el argumentar que uno de los principales aliados que tienen los hutíes es Irán. Lo hemos visto en las noticias de una manera constante últimamente. Este actor que ha utilizado la estrategia del arco chií, o sea, Irán, como una herramienta para posicionarse como un actor de importancia regional. Irán utiliza la religión como un medio para contrarrestar el Islam suní de Arabia Saudita. Y aunque desde una visión muy simplista, esto es verdad, un poco más este arco chií se debe a que Irán está construyendo una geoestrategia y geopolítica de alianzas desde 1979, que ha ido en un poco a poco construyendo hasta la actualidad. Ahora bien, sí es cierto que la alianza iraní privilegia a las comunidades chiíes de otros países para formar esa alianza, que además de Yemen teníamos en Siria a Bashar al-Assad, a Hezbollah en Líbano, a Hamas en Palestina, entre otros. No se puede dejar de lado que estos principales aliados, de los que acabo de mencionar en esta región, no son 100% chiíes. A veces están un poco dentro de la religión chií, pero con una diferente rama. Y rama, pues un poco la referencia, así tenemos, en un ejemplo del catolicismo, tenemos cristianos, presbiterianos, anglicanos y un montón de sectas. Lo mismo dentro del suní y del chiismo, hay varias sectas. Entonces, no siempre tienen que seguir la misma doctrina chiita de Irán, la duodecimal, sino pueden seguir otras vertientes del chiismo. Entonces no se engloba solamente en una cuestión religiosa, puesto que hay distintos puntos de vista en cuanto a cómo se aborda la religión. Pero se está construyendo la geoestrategia en cuanto a una posición de dónde se ubica esta posible alianza y el impacto que puede tener a favor de Irán y de la política exterior iraní. Es aquí donde deseo profundizar un poco más. Para dar respuesta a la pregunta, la cual ampliaré con otra pregunta, sería ¿por qué los hutíes han buscado el respaldo iraní y no el saudí? A lo mejor para esas alturas, con otras intervenciones, otros podcasts que hayan tenido, pues ya se habrá respondido un poco. En mi opinión, primero porque es algo que ocurre no solo en Yemen, sino en las demás monarquías peninsulares de la península arábiga. Y es que las poblaciones chiíes viven prácticamente en el anonimato en los otros países. Por sus gobiernos, tenemos comunidades chiíes en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita. Sin embargo, esas poblaciones son minimizadas por los gobiernos sunitas, puesto que consideran que estas poblaciones, por muy pequeñas que sean, pueden tener un impacto en la política exterior iraní. Entonces, por temor a que la influencia iraní se siga expandiendo en la región, pues buscan minimizarlos, nulificarlos, y eso no solamente en el ámbito político, también en el social, en accesos a la educación, a servicio médico, etc. Y tenemos principalmente, pues el corte peninsular es el salafista del corte wahabí de Arabia Saudita. Segundo, estas comunidades chiíes que representan a lo mejor un 10% de la población, a lo mucho, y que antes eran invisibles, se han vuelto visibles gracias a la Revolución Islámica iraní del 79. Y aunque son poblaciones árabes, lo cual les vincula más con Arabia Saudita, su visión religiosa de corte chií, como decía, que puede ser distinta al duodecimal iraní, los acerca más a Irán. Y tercero, esta circunstancia de invisibilidad la utiliza Irán como una herramienta de presión geoestratégica y geopolítica para consolidarse como un actor de relevancia regional, donde está buscando pues posicionarse como un país clave en el Medio Oriente que poco a poco vaya opacando o ocupando el lugar que tiene Arabia Saudita o que tiene Israel, y donde cuando se hablara o se hablase de una potencia regional, la gente inmediatamente refiriera a Irán en lugar de decir Israel, o decir Irán en lugar de Arabia Saudita, o Irán en lugar de Turquía. Ese es el trabajo un poco de lo que es esta importancia del arco chií y cómo pues finalmente esto va impactando a que tanto Yemen utiliza la fuerza iraní para posicionarse como un actor también importante en la península, y Irán utiliza a Yemen también como un punto geoestratégico, sobre todo por la posición geopolítica donde se encuentra Yemen en el fin del Mar Rojo. Finalmente, teniendo en cuenta la coyuntura que nos plantea, desde su punto de vista, ¿cuál es el futuro de esta relación hutíe-iraní y hasta qué punto es capaz Irán de continuar, podríamos decir, apadrinando a los hutíes? Si bien considero que el futuro es algo incierto y más con los
últimas noticias de esta semana donde Yemen ha atacado Israel ha respondido y luego tenemos ahora el ataque sobre el puerto de Bandar Abbas en Irán. Esta relación depende en gran medida de que otros actores regionales o internacionales como Estados Unidos no decidan invadir Yemen a gran escala, puesto que no es lo mismo que actualmente Israel haga 2-3 incursiones, Yemen responde bombardeando algunos barcos, Estados Unidos y el Reino Unido igual bombardeando algunos puntos, pero no estamos hablando de una invasión a gran escala como lo estábamos hablando en las épocas de la primavera árabe, por ejemplo. Entonces definitivamente no veo que en un futuro a mediano plazo Irán busque salirse de la zona, debido principalmente a que Yemen está dentro de su zona geoestratégica únicamente por la relación del Istmo que platicamos anteriormente, sino que por la posición geoestratégica que planteaba anteriormente. Irán, desde el 2006, en el tiempo de la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, buscaba expandir su zona de seguridad marítima a través de las rutas comerciales del petróleo, principalmente el estrecho de Hormuz, pero también navegando la península arábiga hacia el estrecho de Bab el-Mandeb, que está entre Yemen y Somalia. Y obvio, en un detrimento de la influencia saudí, estadounidense e israelí que tiene sobre la ruta marítima del Mar Rojo. Desde el 2006 entonces tenemos que flotas navales iraníes han estado protegiendo en una colaboración con otras naciones ante la piratería somalí que se hablaba mucho en ese momento, estas rutas marítimas. Entonces, su influencia mandando también una flota naval que proteja a los barcos, también le va dando una permanencia cada vez más gradual y permanente sobre esta ruta, que poco a poco va buscando desplazar otros barcos que se encuentran en posiciones más alejadas. Puesto no es lo mismo que Estados Unidos mande barcos desde Estados Unidos, aunque tenga su séptima flota en Qatar, a que Irán directamente la envíe desde el puerto de Bandar al-Abbas hacia el estrecho de Hormuz y hacia el estrecho de Bab el-Mandeb. Una de las razones por las cuales considero que el haber este ataque que se acaba de suscitar sobre Bandar al-Abbas en Irán es muy importante, puesto que es el puerto más grande de Irán que tiene. Desde ahí se maneja el 80% del comercio marítimo iraní y está justamente en la boca del estrecho de Hormuz. Entonces, es un punto geoestratégico y geopolítico muy importante para Irán y para el Medio Oriente. Y, bueno, para no salirme tanto del tema, considero también que en los próximos años estaremos viendo una mayor presencia iraní en Yemen, al grado de comenzar a construir bases militares iraníes, puesto que ahorita está recibiendo Yemen la ayuda de las fuerzas Al-Quds con insumos militares, con entrenamiento, pero sería muy posible que próximamente Irán decida instalar alguna base, lo cual no es tan difícil de pensar si consideramos que Estados Unidos tiene bases militares por todo el mundo. ¿Por qué Irán no tendría en los países aliados? Así como Rusia, China las tienen. Y finalmente, bajo el poder o el posicionamiento geopolítico que está teniendo Irán, eso sería lo más factible. Al momento de tener una base militar iraní dentro del suelo yemení, estaría dando una mayor oportunidad a desarrollar la industria militar de Yemen, a que Yemen también se vuelva autosuficiente, y eso sería una ganar-ganar para ambas partes, y esto podría hacer que los hutíes, mantengan el control que tienen ahorita sobre la capital de Yemen, que les permite que tengan una mayor posibilidad de estar haciendo una retaliación en contra de los ataques saudíes, estadounidenses e israelíes, pero que también Yemen poco a poco pudiera posicionarse, a lo mejor en menor escala, pero como un garante de la entrada hacia el Mar Rojo, donde Yemen pudiera presionar a países que están transitando su comercio. Y esto podría provocar que la situación que actualmente vemos todavía se recrudezca para unos, pero fortalezca la posesión de otros. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer poder escucharlo. Para cerrar con el episodio, ¿le gustaría recomendar alguno de sus textos para que nuestra audiencia también pueda leerlo y conocerlo un poco más? Si bien no tengo muchos textos ahorita dentro de la parte después del doctorado, como les comentaba, fue reciente, desde el 7 de marzo de este año que me doctoré en Seguridad Internacional. Sin embargo, me gustaría compartirles mi tesis, la cual estoy planeando publicar y ando buscando en dónde hacerlo. Aunque mi tesis de doctorado se centra más en de los medios de comunicación y su importancia que tienen para la construcción de la agenda de seguridad iraní, hablo en gran medida sobre esta situación del arco chií, que si bien
No toco en gran medida Yemen, pero sí puede ayudar a quien la lea un poco a entender sobre la fuerza de este arco chií y la manera en la que se construye y el plan geopolítico que Irán está desarrollando y donde utiliza los medios de comunicación para darle una fortaleza dentro del soft power, no solamente dentro de Irán, sino también para los aliados o cualquier otra latitud que pueda acceder a los medios de comunicación iraní. Entonces, el título es justamente pues, la importancia de los medios de comunicación en la construcción de la agenda de seguridad iraní, y con gusto se las puedo hacer llegar en PDF para que también la pudieran distribuir en dado caso que se la soliciten directamente. Muchas gracias, doctor. Pondremos la lectura en la descripción de nuestro episodio. No nos queda más que desearle mucho éxito en sus proyectos actuales. Muchas gracias a ustedes por esta interesante plática. Yo espero que más adelante nos podamos reunir nuevamente. Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo, no sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y, por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente. Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.